Buenas tardes, comenzamos de nuevo, camino nuevo, estamos a una emisión más en esta serie de pláticas que hemos estado considerando, pues con la nueva perspectiva de lo que viene siendo entender el Evangelio de Dios. Es algo que pues parece un poquito extraño escuchar porque entendemos que el Evangelio de Dios para nosotros es toda la Biblia, son los cuatro Evangelios, o todo lo que hemos estado aprendiendo, pero lo que estamos hablando ahora es el conocimiento que necesitamos. Usted y yo no puede venir de la Biblia, porque la Biblia usted y yo la trastornamos, la interpretamos a nuestro modo, o hay infinidad de personas que son líderes de muchísimos grupos religiosos, grupos doctrinales, organizacionales, que han estado enseñándonos la Biblia a través del razonamiento humano. La Biblia no es de interpretación privada, nos dice la misma Biblia. Nadie puede interpretar la Biblia ni darnos su interpretación, porque lo único que vamos a hacer es perdernos en la oscuridad y con toda nuestra religión, usted y yo, con toda la sabiduría, con todos nuestros papelitos que tengamos como diplomas, como licencias, todo ello no nos califica para ser aptos en las cosas eternas, en las cosas que son del Espíritu. Usted va a estar escuchando constantemente que nosotros tenemos en nuestro corazón entender que la Biblia no es un concepto para volverlo religioso, sino que ahí Dios lo utiliza como una guía para saber cómo, en primer lugar, conocer al Señor Jesucristo. ¿De dónde viene? El Señor Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la salvación y ellas son las que hablan de mí. Hemos estado considerando que todo el Antiguo Testamento, cuando usted y yo lo leemos, el contenido principal de todos esos libros que componen el Antiguo Testamento viene siendo la revelación del Señor Jesucristo. La promesa de Dios cumplida de que Él mandaría la salvación y que esa salvación se dio a través de la muerte y crucifixión y resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces, todo esto nada tiene que ver con la religión, porque la religión son ideas humanas que nacen de un corazón pervertido, que nacen de una mentalidad caída que está separada de Dios, y muchas personas quieren entender la palabra de Dios a través de su conocimiento sensorial, ¿sí? Así como usted y yo percibimos con las manos cuando tocamos algo, dice: esto es real porque lo estoy tocando, esto es real porque lo huelo, o incluso cuando lo probamos: esto es verdadero porque lo estoy probando, ¿no? O porque lo estoy viendo. Entonces, también pues creemos que es real cuando lo escuchamos. Los cinco sentidos son una base importante para que este cuerpo tenga comunicación con todo lo físico que existe en el mundo, en el planeta. Usted puede oler una flor muy bonita, usted puede mirar los paisajes hermosos que hay, escuchar el viento, el canto de los pájaros, podemos ver el vuelo de las mariposas y tantas cosas que tenemos para disfrutar, pero todo es a través de los sentidos. El error del ser humano ha sido considerar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que fue revelada por el Espíritu Santo, la podemos usted y yo interpretar como mejor nos parezca o como mejor le parezca a la religión X, Y o Z, cualquiera que usted conozca, que nos están engañando, dando una interpretación de la Biblia que no es la correcta. ¿Por qué hablo esto? Porque el Señor, Dios poderoso, Él hace a través de los profetas una promesa hermosa que dijo:
en aquellos días, o sea, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿sí? Y cuando habla de ese nuevo pacto con la casa de Israel, él está hablando precisamente de lo que iba a suceder, que usted y yo, a través del Espíritu Santo, a través de la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo, íbamos a poder accesar a la revelación de la palabra viva de Dios. Esa palabra viva de Dios se llama Jesucristo, y la palabra escrita que está en la Biblia, que es la palabra de Dios, desafortunadamente al haberla convertido en letra, pues Pablo lo dice claro, él descubre al asesino de la serie porque dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué significa esto? Que la letra a usted y a mí nos puede llevar a una mala o falsa interpretación que nos lleve a crear una religión o una doctrina que no nos va a llevar a ningún lado, solamente a la perdición. Y lo que Dios quiere de usted y de mí es que ya eso se termine, porque Él abrió el camino directo al reino de Dios, al reino suyo. Jesucristo es la oferta que vino a darnos, a arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta doctrina del reino, esta palabra del reino que el Señor Jesucristo vino a darnos, se ha olvidado, y la religión ha hecho una interpretación privada de lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, y es peligroso porque usted y yo, como hemos hablado, estamos caídos, somos de una naturaleza caída, y esa carne le va a sacar provecho a todo lo que huela a ventaja. Y por eso usted ve que hay infinidad de lugares en donde se hacen ricos, se enriquecen explotando la fe suya y la fe mía. Y en muchísimas ocasiones está errada esa fe porque se nos ha impuesto algo en lo que realmente Dios no está presente. Y esto es lo más peligroso que hay. Y Dios ahora, en cuanto volviendo al punto de que Él habla de un pacto que haré con la casa de Israel, es esa. Dice: escribiré en sus corazones mis leyes y las grabaré en sus mentes. ¿Qué significa esto? Que usted y yo estamos capacitados para comprender, entender y recibir revelación directa de Dios, para que conozcamos su palabra, que no es como nos la han estado queriendo poner las religiones. Un caso que hemos estado hablando y que constantemente lo queremos explicar es el hecho de que muchas religiones hacen que la mujer se ponga un velo, hacen que la mujer que se cubra, que porque dice ahí en la Biblia que es es la Biblia la que manda esto, y vemos que es una total mentira, porque cuando habla Pablo de cubrirse el pelo, que les dice a las mujeres que se tapen, porque esa cobertura es autoridad. Habla de que en Corinto, cuando él estaba ahí, precisamente, usted puede leer esto en Corinto, primero o segundo de Corintios, era un puerto lleno de negocio, y como pues cualquier puerto también se ejercía la prostitución. Y resulta que a las mujeres se les cortaba el cabello para diferenciarlas de las mujeres bien. Entonces, cuando Pablo llega con el Evangelio de Dios, empieza las mujeres que se dedicaban a la prostitución a meterse a la iglesia, y pues para protegerlas, para cubrirlas, porque estaban rapadas, Pablo da una orden de ponerse un velo en lo que les crecía su cabello, para que vieran que la autoridad de Dios ya estaba sobre de ellas, con ese velo para protegerlas, y que no empezaran los juicios, los chismes, el cuchicheo de las hermanitas, de los hermanitos, porque usted y yo, mientras estemos en esta carne, siempre se nos va a dar el estar juzgando a las personas, emitir juicios o criticar. Entonces Pablo lo hizo, pero resulta que hay infinidad de religiones que toman esa palabra que era para proteger a cierto grupo de personas, y ahora pues cuando la gente se entera de que esas
trapitos que se ponían en la cabeza eran para las prostitutas, se lo arrancan de inmediato, dicen, yo no sabía eso. Pues no, porque es la mala interpretación que están dando las personas que quieren entender la Biblia conforme a sus mentalidades caídas. Ese es un ejemplo pequeñito, hay muchísimos más que en su momento vamos a ir hablando de todo lo que ha estado distorsionándose la escritura debido a mentalidades perversas caídas que solamente usan la palabra de Dios para controlar a las personas, para hacerse ellos los muy sabios, los muy fariseos, y hacerse también pues de dinero, ¿no? Porque pues entre más congregaciones grandes haya o se creen, pues más dinero va a haber. Pero desafortunadamente el dinero que se está obteniendo por estar engañando a la gente, resulta que para Dios eso es inaudito, es una maldición, porque pues las personas están pagando por ir al infierno y esto es algo que pues es de preocuparnos y es por ello que estamos nosotros aquí tratando de que sea Dios el que nos revele la palabra, su palabra, porque Él es el que la creó, Él la envió y la envió con un propósito. El Señor nos dice que su palabra, dice, es como la lluvia que cuando cae viene y hace un efecto, da fruto, dice, y luego regresa a mí, dice, así es mi palabra que yo envié, no regresará a mí vacía. Y esa palabra que está hablando Dios es Jesucristo precisamente, y es la palabra viva de Dios que debe intervenir en su vida y debe intervenir en mi vida para que podamos tener esos cambios que requerimos para tener una mentalidad renovada, para ser nueva creación y para tener una condición de discípulos que nos pueda ayudar para poder escuchar a Dios y recibir el mensaje directo del reino de los cielos. El objetivo de la cruz fue ese. No hay otra historia que le puedan contar a usted, solamente que esté usted muy contento en su religión. Como decíamos hace unos días, la religión viene siendo como aquel león que tiene un hueso en sus garras y no lo quiere soltar porque pues piensa que ahí tiene todo con ese hueso, que no le alimenta, que no le nutre y que no lo va a llevar a ningún lado nada más que a la muerte. Así es la religión, es un hueso que ya no hay nada que se le pueda sacar porque lo único que ofrece la religión es engaño y enviarnos al infierno y a la muerte a usted y a mí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene, llega y Él ofrece algo maravilloso que viene siendo ese filete que es el Evangelio. ¿Sí? Alguien dijo, ¿cómo le quitas a una fiera un hueso? Bueno, pues ofrécele carne así sabrosa, un filete, cualquiera lo suelta. Y esto es lo que Dios desea, que usted y yo tengamos un alimento, carne sólida, carne que podamos ser nutridos, que tenga la proteína, que tenga todo lo que Él tiene. Y esa es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos dice el Señor Jesucristo. Y esa palabra que sale de la boca de Dios la requerimos usted y yo para ser alimentados y para ser conectados a las cosas del reino de Dios y su justicia. No tiene nada que ver con religiones, nada es de lo que estamos hablando ahorita, porque esto se llama libertad. Dios nos ha llamado a libertad de hijos y esta libertad solamente la da Jesucristo. Él lo dice claro, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. No hay otra forma, no hay ningún ser humano, por más religiones, por más santo que se vea o por más preparado que esté, ninguno tiene las cualidades que tiene el Evangelio que viene directo de la boca de Dios a través del poder de Jesucristo y con la revelación del Espíritu Santo. Este es el Evangelio correcto de Dios, el Evangelio puro, ¿sí? Y esto no, repito, no tiene nada que ver con la religiosidad que hay en usted y en mí, porque usted y yo pervertimos el Evangelio con la mentalidad caída, con nuestras opiniones, ¿sí? O nuestras interpretaciones, y por eso Dios está cansado y Él dice, yo voy a enseñarte directamente. Jesucristo lo anunció, Juan 6:45, y todos serán enseñados por Dios. La invitación en estos programas que estamos haciendo es para que usted pueda abrir sus oídos y pueda ser pues impactado por el poder, por la palabra de Dios, para que su vida realmente tenga un objetivo,
que su vida tenga poder, que su vida y mi vida tenga autoridad y que tenga pues esa plenitud de paz, de la gracia, disfrutar la gracia de Dios y la misericordia del Señor, tenerla en nuestras vidas, nuestros corazones de continuo para que podamos en verdad recibir lo que necesita nuestra vida, que es la vida en abundancia que solo provee la palabra de Dios. Y bueno, voy a ser breve en esta tarde para que usted analice todo esto. Le pedimos de favor que canalice este video con gente conocida que usted crea que necesita este mensaje, porque en verdad, si no conocemos la verdad que Dios está revelando en estos tiempos, la mentira va a seguir engañándonos y llenándonos del conocimiento propio, de la vanagloria, del egoísmo y de religión, que eso es el peor asunto. Y ya Dios está cansado de que eso esté sucediendo. Dios aborrece su religión, Dios aborrece mi religión, porque están ligados a la religiosidad que Adán pues tuvo al principio, y por esa razón, por tener el conocimiento del bien y el mal, usted y yo con el bien y el mal que tenemos no impactamos al Señor. Hay mucha gente que dice, es que yo me porto bien, yo hago el bien sin mirar a quién, hasta versos hacemos, pero acuérdese que el bien y el mal provienen de un fruto prohibido y que separó al hombre de Dios. Entonces, no se jacte usted, no nos jactemos de que yo hago el bien o que pues el mal siempre lo vamos a estar haciendo porque nosotros somos mentirosos, porque esta carne está habituada a un mundo de mentira y no vamos a poder librarnos para salir a la verdad que nos va a permitir ver la luz y escuchar la voz de Dios. Entonces necesitamos ser cautos en estar escuchando esta serie de mensajes en los cuales pedimos a Dios que sea Él el que gobierne todo lo que se habla a través de su Santo Espíritu para que usted reciba la revelación que el reino está enviando ahorita a todo aquel que cree, porque lo dice la Biblia, a todo aquel que cree, al que cree todo le es posible, es lo que dice ese versículo. Entonces, nuestra invitación es para que se siga usted conectando con nosotros. Agradecemos a los que se siguen conectando ahorita, a los que ya se conectaron. Gracias por los saludos que nos están mandando. Queremos decirles que les amamos, que agradecemos de corazón el poder servirles. En verdad que están ustedes conectándose. Es un honor para nosotros. Y para nosotros también un compromiso de estar sirviéndoles, darles de nuestro corazón lo que el Señor quiere que recibamos todos nosotros. Aquí no hay maestros, no hay líderes, no hay grandes personas, al contrario, somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y todos nosotros necesitamos recibir la enseñanza que viene de esa cabeza, que es el Señor Jesucristo, y usted y yo formamos parte de un cuerpo solamente. Acuérdese que la unidad en el cuerpo es esencial, porque si usted, por ejemplo, arranca un dedito de su cuerpo, ese dedo solito por allá se va a morir, ya no va a recibir la nutrición, ya no va a recibir sangre, ya no va a recibir el alivio. Incluso cuando uno se lastima va en auxilio el otro miembro para tocar, para sanar, para que se calme ese dolor. Y así nos necesitamos en el cuerpo de Cristo todos nosotros, en la unidad. Jesús, la oración que hizo, Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Aquí no se trata de organizaciones, de grupos, de religiones, no, se trata de la unidad suya y mía dentro del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo lo componemos todos los creyentes que estamos siendo guiados a una verdad. Y si a usted le están cuenteando que la religión que usted tiene es la correcta y que es la más perdurable y que la más efectiva, lamento decirle que no es así, porque el Señor aborrece la religión. Cierro con esto, les mando un abrazo, nuestras bendiciones. Mañana tenemos una cita a las 7 de la noche. Saludos allá en México a todos los que nos están viendo en la Ciudad de México. Un beso, un abrazo a toda la familia que también se conecta. Les amamos y gracias. Sigamos orando y vamos a mantenernos todos unidos en este propósito divino y eterno, que es estar juntos en armonía y que nuestra oración llegue a tener el poder y la autoridad para cambiar todas las cosas, vencer el famoso coronavirus, vencer todas las cosas que están queriendo convertirnos en esclavos, y que nuestra vida realmente tenga el objetivo que Dios busca, que es vida en abundancia.
El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un saludo allá a Gessi María Olvera Sánchez, un abrazo para allá. Y bueno, mañana nos conectamos. Un beso a todos, por favor. Dios les guarde y con todo nuestro respeto, cariño, estamos para servirles. Sí, muchísimas gracias. Bendiciones.